Hola Javi, ¿cómo estamos? Nuevo episodio de Tertulias. Yujú, ¿qué tal, José? Muy Muy bien, bien, ¿tú muy cómo bien. estás? Pues aquí estamos, pues con ganas de hablar, que me has dicho que tienes un tema interesante, no sé de qué va a ser. Así que esto puede Bueno, ser, es muy guay. pues mira, el otro día estuvimos hablando en el capítulo 2, estuvimos comentando un artículo que tú trajiste sobre un experimento que había habido que habían De IA. hecho sobre la inteligencia artificial y tal, sí. Ujú. Y en un momento dado, en ese capítulo, dijimos, oye, pues ¿por qué no nos pusimos a hablar de cómo hacer o no hacer experimentos? Y dijimos, eso es tema para otro capítulo. Sí. Y nada, pues había pensado, ¿por qué no hablamos un poquito de eso, de cómo hacer una gestión del cambio y cómo Ujú. hablar o cómo preparar, cómo hacer experimentos dentro de una organización para gestionar el Estupendo. cambio? Vamos a ello, ¿Cómo lo vamos a ves? hacerlo, a ver qué nos sale. ¿Qué tienes en mente sobre los experimentos? ¿Cómo haces tú la gestión del campo y los experimentos y demás? A ver, mira, yo te cuento lo que me pasa con este tema de los experimentos. A ver, lo primero, que la palabra experimento creo que está muy manida, muy usada en muchos sitios y hay gente que no le gusta ya utilizarla porque en un momento dado todo era experimento. Sí. Estoy pensando en los tiempos de transformaciones ágiles. Vamos a hacer un experimento aquí, vamos a hacer un experimento para acá, allá. Y yo creo que esa palabra es un poquito desafortunada porque hay mucha gente que te dice, oye, primero que a mí no me gusta que experimenten conmigo, ¿no? No quieren ser parte de un experimento, suena Cierto, fatal, ¿no? cierto. Y, lo- y luego aparte, que había un montón de iniciativas de cambio a la vez y todo era experimento y la gente bueno, pues tenía cierto rechazo. Y yo creo porque se aplicaba experimentos o se aplicaba esa palabra en situaciones que incluso no necesitaba experimentación. Mm, Y, y me explico, o sea, o sea, si hay organizaciones, si tú tienes un problema, a ver, espera, que empiezo otra vez. Si tú tienes un problema que tú lo único que necesitas es un análisis de alguien que sea experto y que te cree un plan o cree una iniciativa, entonces tú no necesitas experimentar, tú necesitas que llegue el experto y te diga qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Al menos en la parte de análisis, sí, cierto. Ujú. En la parte de análisis sí. Sí, bueno, pero otra cosa es que si tú llegas en la parte de análisis, concluyas de decir, jo, pues analizo ostras, para continuar, pues me doy cuenta que realmente no sé, no sé cómo va a funcionar el tema y entonces necesitamos experimentar si esto va a funcionar o no. O sea, hablando en temas de complejidad, aplicando complexity thinking, si el tema es complejo, o sea, o complicado, si el problema es complejo, pues entonces tú tienes que correr varios experimentos. Ujú. Esa es la primera, que la gente no sabe realmente cuándo, o yo me he encontrado que la gente no sabía cuándo hacer experimentos o no. Y lo segundo, que si tú estás en un tema complejo y muchas organizaciones yo creo que no lo veían así, y con las que he trabajado, decir, "Joder, no, con un experimento vale, pero cuanto más experimentos puedas tener sobre el mismo tema, mejor". Yo estoy pensando en cambio organizacional. Estoy aquí. Si en un momento dado me tienes que traer al carril, me traes, ¿vale, José? Sí, Pero sí. a ti no te ha pasado alguna vez que te dicen, no, tal, venga, vamos a hacer un experimento vamos a hacer un equipo autoorganizado y aplicamos Scrum. ¿Ya? Vale, vamos a hacer ese experimento, de repente te cambian todo el área de IT y todo se pone a trabajar con Scrum y dices, joder, eso no, con perdón de la palabra que se me ha escapado, eso no es un experimento, eso es un Big Bang organizacional que estás cambiando todo. Pues mira, antes de lanzarte a hacer el experimento, pues el hacerte ciertas preguntas, ¿no? El decirte, bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos que aprender, qué queremos sacar del tema? Bueno, luego podemos hablar de cómo definir el experimento.
Pero luego que a lo mejor no es solo uno lo que tienes que lanzar. Sí. Que a lo mejor, es decir, vale, que es lo que a mí me pasa. Es decir, yo no corría solamente un equipo Scrum. Yo decía, venga, pues vamos a hacer un equipo que sea 100% centrado, multidisciplinar y que a lo mejor aplique Scrum. Luego, la organización a lo mejor no estaban seguros y decía, no, oye, ¿y qué pasa si aplicamos? Sí, que para un proyecto estén todo Scrum, pero están al 50% dedicados a ese equipo. Yo lo podía discutir con la organización, me llamaba, pues vamos a ver si con 50% te vale. O si no es solamente el 50%, bueno, ¿y qué pasa si metemos todas las habilidades necesarias en este equipo? ¿Qué pasa si hacemos equipos de componentes, etcétera? O sea, no sé, correr varios en paralelo durante un tiempo específico y luego mirar cuál de ellos te ha estado funcionando mejor o peor. Me estás dando aquí un montón de... Tengo ahora lo mismo, el multithreading este que está dándome hilos de... Estoy conectando contigo con eso, lo que dices. Voy a hacer un pequeño resumen, pero al mismo tiempo, un resumen que no es un resumen, es más o menos también interpolando cosas mías, lo que estoy escuchando. Si pone un poquito de orden, que te ha lanzado un tsunami y ahí ha habido un montón de cosas. Lo que he escuchado, lo que dices y que resuena conmigo es que muchas veces no diseñamos los experimentos bien. Hablamos de experimentos, pero no diseñamos los experimentos. Y a lo que me refiero no diseñar el experimento es definir la hipótesis bien, definir cosas como cuánto tiempo vamos a darnos, cuánto tiempo necesitamos, cuánto tiempo de estabilización hay después de ese cambio, lo que sea. O sea, que no podemos a lo mejor sacar el feedback loop inmediatamente después del cambio. A lo mejor te hace falta 1 o 2 meses. No definimos las condiciones de éxito del experimento o las condiciones del fallo. Me gusta mucho el tema de probe design que hablaba Liz Keogh hace unos años en conferencias, que decía, tienes que pensar tanto cómo sabemos que estamos teniendo éxito, pero también cómo sabemos cuando las cosas no están yendo bien. Y definirlas y seguirlas, hacer un seguimiento de eso. O sea, que todo eso está resonando conmigo. Otra de las cosas que has dicho, que lo voy a decir, es que tenemos un pensamiento muy lineal a la hora de hacer experimentos. Tengo un problema, hago este experimento, voilà, hecho. Uno, los feedback loops no lo estamos haciendo bien, o sea, lo que es el aprender de ese experimento no lo estamos haciendo bien, probablemente porque no hemos hecho una buena definición del experimento. Pero lo que dices, hacer un cambio puede hacer que surjan más cambios. Y deberías de tener errores en esos experimentos también, aprender que hay cosas que no han funcionado. Pero nuestra forma de pensar es muy lineal. A la hora de hacer gestión del cambio es súper lineal. Y la gestión del cambio, lo que tú decías en el otro día hablando conmigo, que en el momento que metes a personas en la ecuación es compleja. Sí. ¿No? Sí, Entonces, cuando estás hablando del cambio de procesos, prácticas, hábitos, pensamiento, demás, estás hablando de personas y en cuanto entra por aquí, complejo, ¿no? Tenemos cosas como... Metes un vórtice de complejidad, sí. Claro, porque sí estamos hablando de identidad, de habituación, de hábitos, de pensamiento, de creencias, entonces cambiar todo eso es muy difícil. Pero que me resuena lo que estás diciendo porque no hacemos una buena experimentación. O sea, primero, no diseñamos el experimento, los feedback loops no están bien hechos muchas veces, están muy hechos así al albedrío, no tenemos la comprobación del éxito del fallo y hacemos esta cosa que es asumir linearidad, eso es una palabra, pues vale, de que es algo lineal o causal cuando no lo es, ¿no? Vale. Pero es que eso es un resumen con mis palabras intercaladas, sí, ¿no? Pero incluso hay más cosas. Gracias por ayudarme a poner orden, porque aquí ha sido un tsunami de queja, de lloros y de tal. Mira, incluso primero, o sea, yo cuando hablando con las organizaciones, es decir, venga, vale, vamos a cambiar, queremos hacer algo diferente. Sí. Para mí lo primero de todo es conseguir que la organización o que la gente que está pensando en cómo cambiar es definir qué es lo que quieren cambiar, cuál es el objetivo del cambio. Si todo va bien, ¿qué se va a alcanzar?
Vamos a entrar en el territorio de Kotter, ¿verdad? Pues no sé quién es ese. Yo voy a entrar en el territorio que yo sé. ¿De Kotter has dicho? No sé. Kotter. Kotter, que definió el proceso de cambio. No, pues mira, tú estás ahí en plan científico, no, yo estaba entrando en terreno de Javi. Pero bueno, sí, vamos a entrar en terreno de cambio, eso te lo compro. Kotter hablaba de que antes de hacer un cambio hay que preparar el terreno para el cambio. Y una de las cosas que decía, por ejemplo, era que había que tener una claridad de cuál es la necesidad, cuál es el cambio, crear alianzas, crear la necesidad o el apetito por el cambio. Perfecto, o sea, sí, podemos pensar en modelo Azcar, etcétera, ¿no? También. Vale, pues por ahí sí que voy. Pero para mí sería primero el para qué, el pensar el objetivo. Luego, para mí, lo segundo, antes de definir o identificar los experimentos, es decir, bueno, vale, para llegar a eso, que no estamos ahí, vamos a listar las cosas que ya hacemos bien que nos acercan a eso. Está bien, sí. Vamos a pensar las cosas que queremos conservar, porque si estamos existiendo como organización, algo habremos hecho bien hasta ahora, ¿no? Sí. Y lo listamos porque esas cosas que estábamos haciendo bien antes, tenemos que asegurarnos que en las iniciativas de cambio o experimentos que hagamos, no nos las carguemos. Hay que asegurarse de que eso siga existiendo o se siga cubriendo. No tengamos las consecuencias imprevistas, sí. Claro. Y lo tercero, ya lo hilo con lo que tú has anunciado, lo tercero sería empezar a pensar, vale, ¿qué es lo que creemos que podría funcionar en base a las hipótesis? ¿Por qué no estamos donde querríamos estar? ¿Y qué pensamos que si hacemos nos podría acercar a eso, a ese objetivo? ¿Qué posibilidades pensamos que hay? Entonces, las listas, ¿vale? Y a partir de ahí decir, vale, de todo esto que hemos pensado, ¿qué vamos a probar primero? ¿Por qué? Porque como empezamos a probar todas las cosas a la vez, al final no vamos a saber qué funciona o no. ¿Qué es eso? Vamos a hacer 40 experimentos a la vez. No, quieto, parado. Vamos a hacer un número limitado. Pues si vamos a tocar un sistema que es complejo, que ya es humano de por sí, pues oye, si tocamos este mando, tocamos a la vez, pues a lo mejor nos perdemos en el cambio. No, vamos a seleccionar por donde empezamos. Sí. Y a partir de ahí empezamos a definir los experimentos. Mira, y aquí podemos, yo creo que las cosas que has dicho las cubro yo también, o yo pienso que se deben cubrir también. Yo te voy a contar cómo lo hago yo y tú me dices cuánto de desacuerdo estás, si te parece, ¿vale? O de acuerdo. O de acuerdo. Para mí lo primero es, venga, va, empezamos por el objetivo. ¿Vale? Con este experimento queremos aprender no sé qué. Queremos aprender si hacemos esto nos va a acercar o alejar a ese objetivo primero que hemos dicho. ¿Vale? Entonces, primero definir el objetivo del experimento. Lo segundo, explicar cuál es el contexto actual. ¿Vale? Entender el contexto actual, cuál es el problema, cuáles son los comportamientos que vemos. Sí, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es la base de la que salimos? Correcto. Luego explicar lo que vamos a hacer. ¿Vale? Y aquí, al menos lo que planteamos que vamos a hacer a día de hoy. Lo que vamos a plantear, sí. Vamos a plantear, sí. A partir de ahí, decir, venga, vale, ¿cómo decimos si este experimento va a ser exitoso o va a ser un no exitoso, un fracaso, un aprendizaje? Y es importante porque ahí, cuando estás hablando de esto, estás hablando de testabilidad, estás hablando de métricas, ¿cómo medimos? Claro, ¿cómo medimos? ¿Cómo vamos a saber si ¿Qué resultados una vez que estamos ha terminado este experimento, cómo ha ido o no? Sí. Otra cosa que tenemos que hacer, oye, ¿durante cuánto tiempo se va a experimentar? Esto va a ser 2 meses. Y para mí esto tiene dos partes. Una es cuánto tiempo tenemos para hacer este cambio y segunda es cuánto tiempo después de hacer el cambio, porque un cambio siempre desestabiliza el sistema. Hay un proceso de adaptación, aprendizaje, normalización y demás, habituación y demás. Entonces, es cuánto tiempo tenemos para hacer este cambio y luego cuánto tiempo necesitamos para que ese cambio podamos ver los resultados, que no son inmediatos probablemente.
Fíjate, yo ahí lo hago de otra manera, pero sí. Ujú, ujú, Me gusta que lo hagas tan explícito, porque yo a mí lo que me gusta hacer normalmente es que una vez que se realiza el experimento, se tenga una conversación con diferentes perspectivas sobre cómo ha ido o no, y luego el ver cómo va a ser el siguiente cómo se va a monitorizar y qué ujú. esperamos que ocurra en la monitorización. Pues me gusta que tú lo estás haciendo, según te he entendido bien, cuando estás definiendo el experimento. A la hora de Yo definir. tengo en la conversación posterior. Y obviamente sabiendo que esto puede ser una situación emergente, que a día de hoy creo que me puede desestabilizar durante un tiempo, pero luego a lo mejor o no, o Mm. sigue pasa o no pasa. Pero, o sea, todo esto siempre es como experimentación, siempre tenemos que estar el dedo en la llaga, digamos, ¿no? O sea, el dedo en el pulso, no en la llaga, eso suena muy mal. Pero tener el pulso, tomando el pulso para ver lo que está pasando y poder reaccionar, poder responder, poder adaptarnos. Y luego también, para mí Ujú, hay que definir dos cositas, bueno, tres cosas más, y ujú, luego tener en cuenta, que ahora se me ocurren dos factores, pero seguramente se me van a ocurrir más después. Primero, oye, en el caso de que sea exitoso, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a intentar maximizar los resultados? ¿Qué vamos a hacer después con la organización? Que para mí no es un rollback, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. No es replicar lo que se ha hecho en ese experimento en todos, pues estamos en un entorno complejo. Lo estamos. Se como trata de recrear las condiciones, las no de hacer condiciones. exactamente lo mismo, porque como se recrean las condiciones, esto es Ujú. como el modelo Spotify. Vamos a copiar el modelo Spotify y luego no funciona. No, no, no. Eso no va. Esto ha funcionado con equipo A, vamos a hacer los otros 800 equipos iguales. No, No. no. Eso, Cada equipo tiene que ir por su trayectoria y seguir sus pasos. Venga, sí, correcto. sigamos. Sí. De la misma manera que tenemos esos factores, o sea, el definir qué se va a hacer si va a ir bien, oye, qué se va a hacer si va mal. Lo que decía con el diseño de pruebas y demás, porque eso te puede decir, vale, ¿cómo nos damos cuenta lo antes posible de que algo está funcionando o no Sí. funciona? Y si no funciona, tenemos que adaptarlo, dejarlo de hacer, abandonarlo, darle Y más luego tiempo, a lo mejor hay que darle más tiempo solo. para mí, y súper importante también, un sponsor. ¿Quién está sponsorizando esta iniciativa? Y tiene que ser una Cote, persona cote, reconocida. cote. No, y tiene que ser una persona reconocida y con autoridad dentro de la organización. Sí, Pero justo. luego con todo esto, tenemos que tener en cuenta también para mí dos cosas que son Ujú, fundamentales también a tomar en cuenta. Primero, que sea safe to fail, que no importe si falla, que no vaya a ser castigado nadie, ¿vale? Crear eso, eso ese entorno para que la gente empiece a hacer cosas ujú, que no ha hecho hasta ahora. Eso lo primero. Segundo, también para mí clave, voluntarios. Vamos a meter gente que quiera hacerlo. Porque si tú obligas a la gente, a lo mejor lo que no tienes es gente motivada, sino saboteadores que no y quieren hacerlo. lo que estás tocando es súper importante. Si quieres lo hablamos o sigue. Acaba y entramos en este tema también. Mm. Es que yo quiero entrar en otro. Pero bueno, ya verás. Ya verás. Vale. Como has dicho esto, una cosa que es un error que también tenemos es que hacemos cambio por imposición en las organizaciones. Dos, y aquí voy a hacer dos conexiones con el mundo de Fly Levels. Uno, cuando has estado hablando de los pasos de definir el problema, definir el objetivo, entender la base, medir y demás, y luego la adaptación y el cambio continuo, estás casi verbatim diciéndome las 5 actividades de Fly Levels. Guay. Y la segunda, lo que hablaba mucho, que lo que tenemos que hacer es que cambiar con la gente, no cambiar a la gente. Al menos es como lo traduzco yo, ¿no? El eso de que muchas veces el gran error de muchas empresas es que llegamos en una habitación cerrada, unos cuantos jefes, y decimos, uy, vamos a hacer este cambio, ¿cómo mola? Y se lo presentamos al mundo como, ¡tada! Así es como vais a cambiar todos. El cambio tiene que ser participativo. O sea, para que yo crea en el cambio, tengo que ser parte de ese cambio. No me fuerzas a cambiar porque me niego. Pero también hay otra cosa ahí. Mm. Y mira, hablando, ya que has unido con Fly Levels, te cuento que tenemos que ir cerrando porque en 5 minutos hablo con Catherine. Dicho lo cual, Sí. luego también ser conscientes de qué experimentos podemos hacer
y cuáles no. Y ahí yo creo que algo que normalmente las organizaciones ignoran bastante, pero para mí es muy importante, que es, oye, ¿cómo de preparada está nuestra cultura dentro de la organización para poder Ujú. hacer esto? Es decir, Scrum, vamos a hacer Scrum. Scrum lo que te dice es que los equipos son autoorganizados, Sí. ¿vale? Una cosa, si los equipos son autoorganizados, pero todo el mundo dentro de tu organización está acostumbrado a que le digan qué es lo que tiene que hacer y a ejecutar lo que tiene que hacer, y el jefe espera que sus empleados hagan lo que él dice, y los empleados están motivados por aprender cómo se hace conforme lo que el jefe dice, si tú quieres meter Scrum de golpe, pues seguramente te vayas a romper. Porque tú lo que estás diciendo ahí es, no, pues vosotros dejar de... No, ya no esperéis al jefe y os ponéis os ponéis a tomar decisiones. Y el jefe, por otro lado, te va a decir, ostras, ¿no? Es que la gente va a hacer ahora cosas sin mi supervisión, etcétera, y ¿dónde queda mi trabajo? O sea, estás comprando un montón de papeletas para romperte. Esto es como si yo me voy al gimnasio y decido que voy a hacer un cambio, entonces voy a experimentar y voy a levantar 150 kilos, pues lo más seguro es que me rompa. No es un cambio que yo pueda asimilar porque mi cultura, mi cuerpo, no está preparado para ello. Ujú. Pues yo qué sé, si tienes una cultura tan command y control, pues hay maneras. Pues mira, experimenta más pequeñito. En vez de decir, voy a implementar Scrum, decir, mira, el jefe va a seguir diciendo lo que va a hacer, pero en vez de que comunicar uno a uno, va a comunicar, oye, vosotros 2 o 3, haceros cargo de esta cada tarea, lo hacéis y luego me lo presentáis. ¿Cómo lo hagáis? Es vuestro tema, ¿vale? Y ellos lo hacen y luego se lo presentan. ¿Por qué? Porque de esa manera tú ya estás empezando a cambiar. Es un cambio que no es tan grande, es un cambio pequeñito y está dentro de lo que espera la gente dentro de la organización. Entonces, es muy importante ser consciente de dónde estás para decidir el experimento. Yo estoy hablando de Scrum, pero lo puedes aplicar también para un tema que hemos hablado también de inteligencia artificial, implementación de inteligencia artificial. Oye, ¿están preparados tus Cambio datos? estratégico o cambio organizativo, de todo, ¿sabes? No te tienes que meter en equipos. Lo que Correcto. es interesante con eso es que lo que estás definiendo, lo que estás hablando para mí cuando te escucho, es que hay límites. En inglés utilizamos lo de en complejidad, hablamos de lo del enabling constraints, ¿no? El hecho que Mm, no sabe, si la gente que está haciendo un cambio no entiende que hay un límite, una de dos, o te chocas contra ese límite, ¿no? O lo que vas a hacer es una buena técnica de reducción de riesgo es hacer el experimento más pequeñito, ¿no? Parte del beneficio de ese experimento más pequeñito, uno es que creas más seguridad, hablabas antes de seguridad, safety y demás, ¿no? Pero otra es que también te permite emerger dónde están los límites. Y si esa conversación es participativa e incluye, por ejemplo, a gente que puede tener un poder jerárquico dentro de la organización, puedes hacerlo de tal manera que vas descubriendo los límites que te puedan decir, espérate, que esto me está sentando, esto me suena muy demasiado kumbaya para mí, ¿no? Por ejemplo, y te puede decir, aquí hay un límite. Entonces, todo lo que estás hablando tiene muchísimo sentido a nivel organizativo de decir, vale, ¿dónde están los límites? Dentro de esos límites, ¿cómo puedo operar? ¿Cómo creamos ¿sabes? experimentos más pequeños que nos den feedback loops más rápidos, más seguridad en el cambio, que puedan ser eso, menos impacto? Todo eso genera posibilidades de que el experimento, de que tengamos buena experimentación y de que la experimentación tenga más éxito, porque podemos Eso definir el experimento. eso es. Y Creo que bueno, yo tenemos creo, mucho para hablar, pero creo que tenemos también un límite de tiempo. Aquí sí que hay un límite de tiempo. además Eh, un límite duro. sí. Nada, yo Entonces, creo que hemos pegado un buen repaso para pensar. por ejemplo, que hemos hablado de diseño de experimentos, de definir, para como resumen, de diseño de experimentos, que la necesidad de definir los objetivos, las condiciones de éxito o de fallo, modelos que nos pueden ayudar a tener gestión del cambio mejor, como el ADKAR o COTER. Hemos hablado de cómo creamos menos riesgo, más seguridad, cómo emergemos lo que no se sabe, por ejemplo, los Yo límites. creo, yo Un creo, montón de José, que te hemos material. pasado.
¿Eh? Que nos hemos pasado, hemos hablado de muchas cosas. Sí, sí. El hecho de que el cambio no es lineal, de que tienes que estar siempre listo para adaptar. Hay muchísimo material, pero es cuando te empiezas a fijar en esto y hablas de cómo hacemos el cambio muchas veces en empresas, hacemos cosas que son demasiado simplistas. Y hay mucho en lo que tenemos que pensar. Y creo que con esto deberíamos de parar, porque tú llegas tarde. Sí, paramos. Muy Y buen- mira, muy- yo muy buen- creo, y de nuevo nos han salido temas para conversar en otro momento, ¿no? Cómo sí. saber si estamos en un entorno simple, complicado, complejo, etcétera. Podríamos hablar un poquito de CPS y podríamos hablar de un montón de cosas, pero con esto y un bizcocho que decían en mi barrio, ¿no? Sí. Hasta mañana, hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. gracias, José, por Venga, el un abrazo y buen ratito. tema. Hasta luego. Un abrazo.